Dios les bendiga. Bueno, vamos a hablar el día de hoy, como decía la presentación, del falso concepto del mundo. Y esto lo hacemos en continuación a lo que estuvimos estudiando la semana pasada sobre cómo el apóstol Pablo nos enseña a hacernos fuertes en la fe, a no estar confundidos, a no estar en debilidad y a madurar nuestra conciencia y a poder evaluar mejor las cosas. Y dentro de ese avanzar hay una parte donde el apóstol Juan, porque finalmente estamos estudiando las cartas apostólicas, enseña el concepto del mundo, que además es algo que muchas veces es malentendido y que no queda claro a muchas personas. Y quisiéramos que pudiera ser aclarado el día de hoy. Iniciamos con esa exhortación del apóstol Juan para no amar al mundo. Primera Juan 2, verso 15, dice la Biblia: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y aquí estamos pues viendo una gran advertencia, ¿no? Que si nosotros amamos al mundo, pues no vamos a lograr tener el amor del Padre. Y lo que queremos a final de cuentas en estas reuniones es que todos estemos cimentados en el amor del Padre. No hay mejor cimiento que podamos tener. Estar con Dios, estar con su paz, estar con su gracia, tener su ayuda. Y si dice la Biblia que si amamos al mundo no podemos tener ese amor, no lo podemos disfrutar, no podemos estar con él, pues bien vale la pena entender a qué se refiere esto del amar al mundo, que nos impide amar al Padre. Y debido a que este concepto del mundo es algo engañoso, me gustaría contarte una historia sobre cómo cambiar el concepto de las cosas te ayuda a descubrir algo nuevo. Y esa historia es sobre cómo se descubrió la composición del aire, el aire que nosotros respiramos, que pues sabían los científicos cuando iban avanzando en el estudio de la química que pues no era una sustancia simple, pero tampoco entendían exactamente qué es lo que compone el aire. Y en los siglos XVII y XVIII se pusieron a hacer experimentos para lograr entender qué era lo que había dentro del aire. Y entonces vieron, por ejemplo, que al encender algo se consumía parte del aire. Y se consumía parte, pero no todo. Entonces fueron entendiendo, bueno, la parte que se consume es el oxígeno, la parte que no se consume es el nitrógeno. De hecho, la mayoría del aire está constituido por oxígeno y nitrógeno. Pero el problema es que cuando empezaban a cuadrar las sumas de todos los gases que componen el aire, no llegaban al 100%, sino se quedaban en el 99%. Entonces decían, una parte es oxígeno, una parte es nitrógeno, y hay una partecita que más o menos un 1%, que quizás es por errores en el experimento, o que a lo mejor es porque hay impurezas, pero no sabemos bien, quizás es por eso, ¿no? Pero lo repitieron una y otra vez, y siempre salía ese 1%. Y la dificultad que ellos tenían en el concepto es que ellos pensaban que todos los elementos químicos tenían que reaccionar químicamente. Si tú los pones con un elemento o con otro, tarde o temprano van a reaccionar químicamente. Y así fueron por cientos de años esas ideas. Y llegaron dos científicos que fueron Rayleigh y Ramsay, y ellos desecharon la idea de que era una impureza. Repitieron el experimento y dijeron, esto no es una impureza porque ya lo han hecho tantas personas que no puede ser que siempre quede una impureza. Y de pronto abrieron un concepto, y el concepto que ellos abrieron es, ¿qué tal si no es una impureza, sino si es un gas que no reacciona con nada? ¿Qué tal si es algo que no reacciona? Y eso era ya revolucionario en su manera de pensar, porque creían que todo tenía que reaccionar. Y entonces se pusieron a decir, bueno, si es que es un gas que no reacciona, seguramente lo podemos encontrar no a través de una reacción química, sino de otros procesos, y empezaron a usar la licuefacción y otras maneras de acercarse a ese gas, hasta que finalmente lograron aislar el primero, que fue el argón. Y luego otros científicos empezaron a colaborar con ellos y encontraron los otros, que es el neón, el criptón, el xenón y el radón, que están en pequeñas partecitas en el aire, pero que están presentes. Finalmente descubrieron, bueno, el aire depende del lugar, está más o menos, tiene 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y otros gases raros que le llamaron nobles porque no reaccionan, que son invisibles a la ciencia.
Y así es que encontraron la composición del aire. En otras palabras, ellos rompieron el esquema de pensar es un error o todos los elementos químicos tienen que reaccionar químicamente, sino a lo mejor hay otra cosa, a lo mejor hay otra forma de hacer el descubrimiento. Y encontraron esos gases que no reaccionan químicamente y que además después otros científicos siguieron estudiando y los fueron utilizando para muchas cosas, porque el hecho de que no reaccionen químicamente sirve, por ejemplo, lo ponen para hacer atmósferas, microatmósferas, cuando aplica soldadura, le ponen algunos de esos gases raros para que no reaccionen y pueda quedar muy bien la soldadura, o los ponen dentro de lámparas para generar luz y como no reaccionan, no destruyen el filamento de la lámpara, o algunos tienen propiedades para atacar el cáncer, etc. Y fueron encontrándole utilidades a esos gases inertes, o que así también le llaman, o que no reaccionan. El caso es que cuando cambiaron su concepto, lograron descubrir algo nuevo, algo diferente. Y así es en este asunto del mundo. Yo estoy seguro que tenemos conceptos errados del mundo y quisiera que pudiéramos romper el esquema y poder abrir nuestra mente a algo nuevo que Dios nos quiera enseñar. Entonces vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude a entender qué es el mundo y qué no es el mundo y a romper los esquemas dentro de nosotros. Padre bueno, instrúyenos hoy, Señor. Que tu palabra nos ayude, Señor, a entender la verdad y que podamos estar de una manera que seamos instruidos por ti. Tú dices que serán enseñados por Dios. Hoy queremos esto, Señor, abrir tu palabra y ser enseñados por ti. Que tu verdad llegue a nuestros corazones, que tú estés con nosotros, que seamos ricos en tu presencia y en tu instrucción, que podamos aprender a amarte a ti. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Muy bien. Pues entonces iniciamos definiendo qué es el mundo. Bueno, en un sentido geográfico, pues el mundo es el planeta Tierra y el creador del mundo es Dios, obviamente, al igual que el creador del universo entero. Salmo 24, versos 1 al 4, dice la Biblia, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y luego te hace una reflexión. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Y lo quise leer completo estos primeros 4 versículos porque Dios es el creador, pero no quiere que vayamos con Él o nos relacionemos con Él porque Él nos creó, sino quiere que nos relacionemos con Él porque lo decidimos hacer, que nuestro corazón lo decidimos adaptar para Él. Él nos creó, pero nos dio la capacidad de decidir, nos dio libertad. Entonces yo te hice a ti y a todo el mundo, pero quiero relacionarme con mi creación porque la creación me escoge. No es a fuerzas, sino es porque yo los creo y ellos me escogen a mí. Entonces yo vengo, hago todo esto hermoso, te doy la posibilidad de vivir y te observo. Y te invito y te hago reflexionar, yo hice todo esto, pero me voy a relacionar contigo si tú no elevas tu corazón a cosas vanas, ni estás engañando, y tienes unos actos que son limpios y tu corazón también. Entonces Dios es el creador del mundo y Dios es el creador de todas las almas y todo lo que existe a nuestro alrededor, pero Dios se relaciona con la parte de este planeta que lo quiere adorar. Y bien, desde una perspectiva teológica, el mundo, ya no geográficamente, se utiliza para dar referencia a todas las opciones lejanas de Dios, que existen en este mundo y que no las consideramos. Vamos a leer completo el pasaje con el que abrimos la enseñanza, 1 Juan capítulo 2, versos 15 al 17. El apóstol Juan enseñando esto dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y luego te enseña qué es el mundo, qué no es el mundo, etc. Y te dice, porque todo lo que hay en el mundo, y te lo empieza a describir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Lo pone en 3 áreas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, esa es la tristeza de la creación. Dios vino, lo creó y la creación escogió, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, vivir sin Dios. Y al vivir sin Dios, ¿qué haces? Pues vives en base a lo que está cerca a ti, que es precisamente lo que encuentras en el mundo, y no te llenas de Dios.
Y entonces se termina describiendo teológicamente al mundo como aquello que no está con Dios, sino que está viviendo para el presente, viviendo para el deleite y viviendo en lo que te dice este pasaje en 3 áreas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne, pues, son los impulsos que tenemos en nuestro cuerpo. Los deseos de los ojos se refieren no solamente a que tengamos los impulsos y vayamos y hagamos actos, sino que desde que los codiciemos, desde que empieza un placer aún mental en estar diciendo, híjole, si tuviera esto y si tuviera aquello, y empieza a desear cosas que no sean lícitas, o bien la vanagloria de la vida, que sería el tener una glorificación de algo que no vale la pena. Cuando uno busca, por ejemplo, su propia gloria y está todo el tiempo queriendo exaltarse a sí mismo o exaltar alguna cuestión vana, realmente no hay vida en eso, sino la vida está en encontrar a Dios que te la quiere compartir y que te quiere amar, y como dice un pasaje, buscar la propia gloria no es gloria. Ahora bien, en esa opción de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, caben muchas formas de vida, muchas formas de vida. Algunas se interpretan bien fácil como dentro del mundo y otras no se identifican, que es la parte que quiero que pongamos más atención. Y vamos a ir de lo más fácil a lo difícil para irlo digiriendo. Primero vamos a hablar de la amplitud del mundo. Mateo 7, versos 13 al 14, Jesús lo describió. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos los que la hallan. Entonces te está describiendo la Biblia que tú vayas con Dios y que tú entres por esa puerta de la salvación que solamente Jesús da. Por eso Jesús dice en su palabra, yo soy la puerta. Y después de entrar por esa puerta de la salvación, también Él te pone un camino que es estrecho, pero que es caminable, que es hermoso, y en el cual Él va caminando al lado de ti y vas caminando en base a los principios cristianos. Y te lo compara con otra puerta y otro camino. Porque hay una puerta que es ancha, muy ancha, que cualquiera puede caber. Cuando estás en una puerta estrecha, si ya tienes algo cargando, si tienes algo que no está adecuado, vas con una carga muy grande, pues te quitas la carga, te quitas lo que estorba, no entra mi sombrero, no entra lo otro y demás, te lo quitas y logras pasar a través de la puerta. Y empiezas el camino estrecho. Y así nos pasa cuando encontramos a Jesús. Vamos con muchas cargas que son absurdas, que no necesitamos, y nos quitamos esas cargas y cruzamos la puerta y vamos caminando a su lado en el camino estrecho. Pero ¿qué tal cuando llevas todas esas cargas, algunas muy estorbosas, algunas muy grandes, y vas por la puerta ancha? Todo va a caber. Absolutamente todo va a caber. Entonces puedes llegar con una carga enorme, puedes llegar con un tractocamión, puedes llegar con un avión lleno de cargas, puedes llegar con un tanque o puedes llegar con un ejército de cosas y cargas y problemas y dificultades. Todo va a caer porque es una puerta anchísima. Y también todo va a poder ir yendo en ese camino, pero ese camino no te lleva a la salvación, sino te lleva a la perdición. El camino ancho, el camino sin Dios. Entonces, eso es el mundo, el no considerar a Dios, y el estar apartado del mundo es considerar a Cristo que te lleva a su lado. Ahora bien, vamos a irlo digiriendo más. El mundo está ajeno de Dios y genera una aflicción en el creyente. Juan 16, versos 32 al 33 dice, he aquí la hora viene, ya ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solos, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, Jesús estaba a punto de irse. Son de sus últimas palabras. Y les dice, yo me voy a ir y ustedes se van a quedar. ¿En dónde? Pues en este planeta. Y en este planeta, ¿qué iban a tener ellos? Aflicción. Vas a tener angustia, vas a tener problemas, vas a tener críticas, vas a tener oposición, vas a tener dificultad, tú vas a querer ayudar a otros, otros no van a querer ser ayudados, van a haber problemas, pero recuerda que tú me estás siguiendo a mí. Confía, porque yo he vencido al mundo. Yo sé cómo resolverlo, yo sé cómo vencer todo aquello y yo te voy a enseñar a ti. Pero a final de cuentas te advierte, vas a tener aflicción. Entonces, si tú le has entregado tu vida a Cristo, en este mundo vas a tener aflicción. Van a haber problemas,
van a haber críticas, van a haber adversidades, va a haber gente que no va a recibir la verdad, que además te van a criticar, se van a burlar, te van a oponer, te van a meter el pie si pueden, y va a haber dificultad, no va a ser fácil, va a ser difícil en ocasiones, pero Dios va a ir contigo. Y cuando tengas un problema vas a orar y Dios va a estar ahí. Y Dios va a resolver las cosas difíciles y te va a ayudar y te va a bendecir y va a estar a tu lado y te va a acompañar en todo momento. Él venció al mundo y Él te va a ayudar a ti a vencerlo. También el mundo te ofrece una sabiduría, una forma de hacer las cosas alejada de Dios, que además a veces tiene una lógica razonable, pero no está en una lógica basada en el amor o en los principios cristianos, sino es una lógica basada en la perversidad y en alejarse de Dios. Vamos a ver lo que dice la Biblia al respecto. 1 Corintios 3, versos 18 al 20 dice: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. O sea, hay gente que no está apoyada en el mundo y que empieza a ir tras una sabiduría que justifica el mundo y que es perversa. Y que hay que tener cuidado, porque cuando uno empieza a practicar esa sabiduría para el mal, Dios termina aprendiéndote, porque nadie le va a ganar a Dios en un tablero de ajedrez, en las jugadas de la vida. Nadie. Él es experto en hacer caer a los soberbios y Él es experto en hacer revertir tu camino sobre tu propia persona. Pero ten cuidado de que la sabiduría de este mundo no te contamine. Vamos a dar un ejemplo. El rey David era una persona que fue un gran cristiano, un hombre bueno, un hombre que amaba a Dios, un hombre que tuvo un corazón valiente, un hombre que estaba rodeado de cobardes, y cuando él era un adolescente, enseñó a través de su vida ejemplar que fue valiente, que se pudo enfrentar a Goliat. ¿Cómo alguien con Dios puede hacer algo, una proeza muy grande? Y además restauró mucho Israel y trajo grandes beneficios sobre la nación, y empezó a la gente a enseñar a ser valiente a través de la confianza en Dios. Pero de pronto empezó a vivir en el mundo. Ya estaba su corazón totalmente aislado de Dios, ya no oraba como antes, ya no estaba, digamos que en una oración, en una dulce meditación, ya no estaba componiendo salmos, sino estaba relajado, estaba en su palacio, estaba amando el mundo, y tuvo una caída, exactamente en las 3 áreas que vemos en la Biblia. Empezó su caída por los deseos de los ojos, porque estaba paseando por el terrado a mediodía, se levantó bastante tarde y vio a una mujer que era muy hermosa y se estaba bañando, y pues ahí estaba el rey viéndola desde arriba en su palacio, que tenía más altura, y la otra se estaba bañando y pues la vio desnuda y le empezó a gustar mucho. Y entonces empezó con los deseos de los ojos. Después vinieron los deseos de la carne, ¿no? Pues ya la codicié, ya la estuve viendo, ahora la quiero. Y entonces la manda a llamar, era el rey, pues si el rey te llama, ¿cómo te vas a presentar? Y viene ella, que se llamaba Betsabé, y empieza a platicar con el rey una y otra vez, y la va seduciendo hasta que finalmente ella, que era casada y que además le dijeron cuando preguntó por ella, ella es la mujer de Urías Eteo, que era uno de los guerreros más valientes de David, pues no le importó, porque a final de cuentas ya no estaba en base a los principios de Dios, sino estaba en base a los principios del mundo. Y la sedujo y adulteró con ella. Y de pronto, ¿qué crees? Que sale que Betsabé estaba embarazada. Y como su esposo, que era un militar, estaba defendiendo a su país y estaba en campaña y estaba lejos peleando contra el enemigo, pues iba a tardar lo que tardaban esas campañas, que en ocasiones eran meses o medio año en ir y ganar una guerra. Y finalmente, pues imagínate, regresas y ahora Betsabé ya tiene un bebé, pues obviamente no es tuyo, ¿no? Y entonces David empezó, cuando ella le manda una nota, estoy embarazada, empieza a tratar de guardar su nombre. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque ella está embarazada, va a ser obvio que alguien la embarazó, van a empezar a averiguar y al rato pues el niño va a salir que es mío, y empieza a tener la vanagloria de la vida. Yo no quiero ser un adúltero delante de las demás personas.
Yo no quiero que vean que yo que predicaba y que los llevaba a Dios y que hacía las cosas, les componía cantos a Dios y se los enseñaba a ellos, que yo que les enseñé a ser valientes y a pelear. Y no, yo quiero que no vean que fui un adúltero. Entonces empezó a buscar su propia gloria, y el buscar la propia gloria no es gloria. Y lo que hizo fue aplicar la sabiduría del mundo, que fue un acto perverso, en el cual pues le escribió al general de la guerra, le dice: mándame a Urías, lo trae de regreso de la guerra y empieza a recibirlo en el palacio, le dice que le dé un reporte de la guerra. Y entonces el otro le dice: pues el rey te lo está pidiendo, ¿no? Mira, la guerra está así, asado, etcétera. Este es el estatus de la guerra. Y entonces le manda al rey, le dice: bueno, muchas gracias por tu reporte. Toma un regalo de la mesa del rey, se lo dan a él. Y pues era obvio, ¿no? Si tienes meses de estar sin tu casa, te da un regalo el rey, pues no va a ser el regalo para ti. Dices: lo voy a compartir con mi esposa. Me voy a llevar el regalito. Llego a mi casa. ¿Qué crees, Betsabé? El rey me permitió venir a darle un reporte de la guerra, y yo vengo y traigo este regalo, y pues era obvio, después de estar tantos meses sin su esposa, iban a estar juntos, y ya quedó todo resuelto. El hijo va a ser de Urías, y cuando regrese de la guerra, después de que vaya a pelear y venga y es que salió embarazada, pero es que pues yo vine cuando el rey me dio el regalo y es mío el niño. Pero Urías dijo: no, pues yo cómo me voy a ir allá a estar con mi mujer y a estar muy, muy disfrutando de todo eso cuando mis hermanos están en tiendas y el arca también está en riesgo, y yo quiero ver por Dios, y además te quiero cuidar a ti, oh rey, y prefiero quedarme como guardia en el palacio por si viene algún enemigo. Un corazón totalmente puro y enfocado en el reino y enfocado en proteger al rey que había adulterado con su propia esposa. Entonces el rey empieza a utilizar de nuevo la sabiduría del mundo y manda llamar a ese Urías, y pues dice: no, pues este tiene un carácter fuerte, vamos a quebrarle el carácter. ¿Y cómo le quiebran el carácter muchas veces a las personas, a los demás? A través del alcohol. Y le empieza a invitar ahí: a ver, una copita, vente otra vez, y a ver, cuéntame cómo fue esto, otra, sírvanle otra Urías, y ahí otra y otra hasta que lo emborracha. Pues ya borracho, pues ya los borrachos a veces disminuyen sus conceptos morales, y entonces ya se va a regresar a su casa. Ya llegó borracho, perdóname, Betsabé, y pues va a estar con ella, y ya pues ni borracho. Total que se quedó cuidando, aunque fuera borracho, pero no voy con mi mujer, me quedo aquí y me quedo a cuidar el palacio del rey. Finalmente escribe una carta al general y se la da a Urías. Por medio de Urías la mandó. Una carta a Joab, que era el general, y le dice: pone a Urías al frente de la batalla para que muera. El general le hace caso, lo pone en el lugar donde estaban los más valientes. La carta decía que lo pusieran al frente y se hicieran para atrás. Como que el general tampoco dice que se hayan hecho para atrás, pero el caso es que murió Urías. Murió en la batalla. ¿Y qué crees? Va David, pobrecita la viuda de Urías, me la vengo y la consuelo, me caso con ella, y ya resolví eso. La sabiduría del mundo. La sabiduría del mundo para proteger el mundo, la vanagloria de la vida. ¿Cómo se van a dar cuenta que el gran rey David, el dulce pastor de Israel, es un adúltero? No, tengo que esconder las cosas, tengo que guardarlo. Y hace la sabiduría del mundo para finalmente quedar escondiendo todo. La sabiduría de Dios no es así. La sabiduría de Dios es darle gloria a Dios. El buscar la propia gloria no es gloria. Ese hombre finalmente logró arrepentirse, que fue un pecado gravísimo. Y cuando se volvió de la sabiduría del mundo a la sabiduría de Dios, compuso el Salmo 51, que ahí viene en la Biblia, donde no solamente dejó de esconder sus pecados, sino que hasta lo escribió. Y dijo cómo es que Dios lo había restaurado en su alma y cómo se sentía terrible mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y empieza a escribir la radiografía de un corazón convicto y mal, que atravesado por el pecado, y cómo se sentía muerto, porque la sabiduría del mundo no te lleva a regenerar el alma. Te lleva a esconder el pecado y te lleva a estar guardado y en tus deleites, pero te sientes podrido por dentro. El mundo no tiene vida, Dios tiene vida. Y podemos salir del mundo para tener esa vida de Dios, la cual te la quiere dar a ti. Pero hay que entender entonces qué prácticas me hacen parte del mundo
¿Y qué prácticas no me hacen parte del mundo? ¿Cómo puedo saber si estoy amando al mundo o no estoy amando al mundo? Y bueno, vamos a ver entonces cómo tener esa claridad del mundo. Bueno, primero que nada, vamos a ir de lo más fácil a lo más difícil de discernir. Las pasiones exacerbadas en cualquiera de las áreas son parte del mundo. Tito 2, versos 11 y 12 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aquí te está diciendo los deseos mundanos. Esos deseos mundanos pues son los deseos de los ojos. Dios quiere que tú ni siquiera lo desees. No te dice que vayas y te metas en las pasiones, sino quiere que no estés en los deseos mundanos. Fíjate cómo Pablo le instruía a Tito, su discípulo, para que se guardara de los deseos de este mundo. Sabía que Tito no iba a ir a emborracharse o adulterar, pero Pablo, su maestro, quería que ese Tito ni siquiera lo deseara. Y entonces guárdate, porque la gracia de Dios te enseña que renuncies aún al deseo mundano y que aprendas a vivir sobria, justa y piadosamente. Sobria quiere decir que tengas tu mente clara, que no la tengas afectada por alcohol, por alguna droga, que tengas los principios de justicia en tu vida, que le des a cada quien lo que merece, y piadosamente que tengas un amor fervoroso por Dios. Eso es lo que Dios quiere. Que no estés en esos deseos, sino que estás en una forma de vivir que le agrade a Dios, pero que te guardes de los deseos mundanos. ¿Como cuáles deseos? Por ejemplo, la pornografía, que ahora es súper accesible, mucho más accesible que en cualquier otra época de la historia. Porque antes, si tú querías ver pornografía, pues tenías que ir a comprar un Playboy o a comprarte una revista pornográfica, y a lo mejor te daba pena cuando llegabas ahí al puesto y pedías un Playboy y te volteaban a ver y tú decías, híjole, o a rentar una película cuando había en el Blockbuster o en esos lugares, y la rentabas y llegabas ahí con tu pila de películas pornográficas, y pues también decían, no, pues a lo mejor la cajera me va a voltear y me va a ver, pero ahora no hay que hacer nada de eso, sino ahora puedes ir en tu celular, hombre, ahí no hay tema, donde no haya nadie, agarras tu celular y puedes ver todo tipo de basura en internet y estarte llenándote de todo tipo de pornografía que gratis te llega. A veces la pasan en grupos de gente que hace grupos para decir todo tipo de desvíos, y la Biblia dice que te apartes de eso, los deseos de los ojos. Porque el pecado muchas veces empieza exactamente así, a través de la codicia. Tú empiezas codiciando y luego vas a acabar en grandes desvíos. También como que desvíos, ya que vas cediendo a las codicias, pues hay muchos. Vamos a ver una lista. Gálatas 5, 19 al 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne. O sea, cuando ya no son deseos, sino cuando son actos, que son adulterio, cuando tienes relaciones sexuales con una persona casada y tú eres soltero, o si tú eres casado con una persona rompiendo la promesa de vínculo matrimonial con tu esposo o con tu esposa, y sería un adulterio doble si los dos están casados. Fornicación, cuando eres soltero, no importa, y ella es soltera también, pero tú vas y empiezas a tener ahí un trato irrespetuoso con ella y tienes intimidad. Pues no quiere Dios eso. Quiere que si de veras la amas, te cases con ella y tengas una vida juntos y no estés con una y luego con otra, que en el mundo es muy valorado eso, y la novia es como el amante en turno, y no se trata de eso bíblicamente. Inmundicia, el gusto por lo sucio, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Muchos pecados hay aquí: herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si nosotros estamos practicando alguna de esas cosas, si nos emborrachamos, si matamos, si andamos en herejías, que es andar torciendo la Biblia para buscar las justificaciones a tu estilo perverso de vivir, y entonces como te sientes muy mal en sentir, no, pues yo no me voy a salvar, y aquí dice que no voy a heredar el reino de Dios, empiezas a buscar alguna forma de guardar el mundo y tener a Dios, y haces una herejía. Pero no, ninguna de esas te libra, porque dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y hay que salir de todas ellas para poder llevar el corazón y el alma a Dios. Esas son fáciles de discernir.
Tendría que estar muy engañado. Una persona cuando está en adulterio, cuando está borracha, normalmente sí dice, yo estoy perdido, yo necesito a Dios. Y es abiertamente pecador y no suele haber mucho engaño. Suele haber muchas pasiones y mucha indiferencia a Dios. La gente simplemente no busca a Dios. Busca a la novia, busca al amante, está en el hotel, está en una forma, en otra, pero no busca a Dios. Pero hay otras más sutiles que la sociedad no las ve tan mal, que no las condena tanto. ¿Como cuál es una muy sutil? Pues por ejemplo la avaricia, que no solamente es muy fomentada en el mundo, sino también hasta aplaudida. 1 Timoteo 6, versos 7 al 10 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces tengamos cuidado de no tener amor al dinero, de no andar codiciando, porque trae destrucción y trae perdición, porque las codicias engañosas hacen que aún los cristianos caigan, se extravían de la fe y son traspasados de muchos dolores. Al rato están teniendo muchas dificultades, pero el avaro no ve esto. El avaro acumula como si tuviera una eternidad para gastarlo. Dice la Biblia, bueno, finalmente si tienes sustento, si tuviste hoy que comer, si tuviste abrigo, tuviste que vestir, no estás desnudo, si pudiste dormir, estemos contentos. ¿Para qué estás? Quiero más. Tienes ropa, gracias a Dios. ¿Para qué quieres algo tan lujoso? ¿Para qué quieres una comida tan cara? ¿Para qué quieres estar en tal lugar de descanso, etcétera? Si algún día tienes tú la posibilidad, está bien, pero que no tengas eso como deseo máximo en tu corazón y lo estés codiciando todo el tiempo, porque te hace desviarte. Pero el avaro acumula dinero como si tuviera una eternidad en la tierra. Y dice la Biblia, hey, espérate, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Porque venimos desnudos salimos del vientre de nuestra madre, sin nada. Y nos iremos sin nada, absolutamente sin nada. ¿Qué te vas a llevar el día que te mueras? Tu alma. ¿Y cómo está tu alma? Es lo único eterno que tienes. Aún tu cuerpo, que tanto cuidas y que tanto estás preocupado por él, no te lo vas a llevar. Y si lo cuidas, que está muy bien que lo cuides, qué bueno que lo cuides, porque Dios te lo dio, pero al final de cuentas, todos, tarde o temprano, este cuerpo, va a llegar la muerte, te va a vencer, las enfermedades lo van a acabar y te vas a quedar aún sin tu cuerpo. ¿Y qué te vas a quedar? Tu alma. Tu alma es lo más valioso que tú tienes. Y a veces al alma no le ponemos atención y no nos ponemos a buscar de todo corazón nuestra alma. Y entonces caemos en desvíos y no nos apoyamos en Dios que desea darnos lo mejor. No se trata la avaricia de una cuestión de cuánto tengas. Tú digas, no, yo no soy avaro porque yo finalmente soy pobre o no tengo tanto dinero. Los ricos son los avaros. Y no es cierto, porque en la Biblia hay ricos que fueron grandes creyentes y aún se muestran como ejemplo. Como Job, que siempre ayudó a los huérfanos, que bendecía a los demás, que compartía, como Abraham, que cuando tomaron a su hermano Lot, o su sobrino, pero lo veía como un hermano en la fe, él fue y arriesgó su vida y fue contra varios reyes con ejércitos armados y demás, y él simplemente llevaba unos criados, pero daba la vida por su hermano. Decía, él es mi familiar, él tiene la misma fe, yo voy a tener una amistad muy íntima, y se daba unos por otros. Era un amor real, y sí, llegó a ser muy rico. También Isaac y otros que vienen en la Biblia, pero ¿qué tal cuando Dios le pidió todo a Abraham? O cuando Dios le pidió a Isaac también, le daban todo. Su riqueza no era el dinero, su riqueza era Dios. Entonces cuando nuestro corazón está en eso que tiene el avaro, te hace que estés totalmente en el mundo. Ahora bien, hay otras que son mucho más engañosas, formas de estar en el mundo más engañosas que esta sutil, digamos la avaricia, o la amargura, u otras formas sutiles. Pero vamos a ver, por ejemplo, ¿qué tal de los que eran de él y oían la palabra hablando de Jesús, pero rechazaban su señorío? 1 Juan 1, versos 9 y 11 dice,
Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, pues claro, si es Dios y está en todo lugar, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aquí hay un lamento del apóstol de Juan de que una parte del mundo no recibió a Cristo y que lo debió de haber recibido, que eran de él, que era su nación, que estaban instruidos en la sinagoga, que oían su palabra, que vieron sus milagros, pero no le quisieron dar el corazón. Que él, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, porque a todo ser humano se acerca y lo alumbra y lo ayuda, vino a este mundo y el mundo no le conoció, sino que se quedaron con su apariencia religiosa. Y fíjate cómo le dice Juan que estaban en el mundo. Entonces, cuando una persona está en una actitud religiosa, pero tiene el mundo en su corazón, es de lo más mundano. Es una persona totalmente embebida en el mundo, aunque tiene la apariencia religiosa, pero está muy altamente contaminado del mundo. Ahora, este tipo de personas quieren el mundo y su soberbia religiosa y se oponen al cristianismo de verdad. Juan 15, versos 19 al 21 dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Está hablando Jesús a sus discípulos: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque ya no conocen al que me han enviado. Y aquí está diciendo Jesús: ustedes no son del mundo. Si fueran del mundo, el mundo te amaría, pero porque no eres del mundo, el mundo te aborrece. Ahora, ¿quién aborreció a los discípulos? ¿Quién persiguió a los discípulos? ¿Quién persiguió a Jesús? ¿Quién? Los religiosos. Entonces está diciendo que ellos estaban en el mundo, pero que no amaban a los cristianos porque no eran parte del mundo. Y le dice: mira, el siervo no es mayor que su Señor. O sea, fíjate cómo a mí me persiguieron, a ti también te van a perseguir. ¿A quién describe aquí como el mundo? A los religiosos. Pero los religiosos, como están bien envanecidos, no se sienten parte del mundo. No, el mundo no soy yo. El mundo es otro. Yo no soy el mundano. El mundano es el adolescente que oye rap, o es el que se pone la gorra para atrás, o es la que trae las uñas pintadas. Esa es la mundana. Yo no soy mundano. Y aquí está diciendo la Biblia que el más mundano es el que persigue al cristiano y el que opone la verdadera obra de Dios. Son creídos por la soberbia que tienen, pero sin dominio propio ni amor. Tienen la mancha de este mundo, aunque la escondan. Santiago 1, versos 26 al 27 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros, fíjate cómo te quitas engaño, y no refrena su lengua, sino engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Aquí está diciendo el apóstol Santiago que la verdadera fe no es estar diciendo yo soy, sino la verdadera fe es tener dominio propio. ¿Y cómo reconoces a una persona que tiene dominio propio? Pues te da un ejemplo: refrena su lengua, sabe cuándo hablar, sabe cuándo no hablar, y no engaña su corazón. No es andar en una religión sucia y con mancha, sino es andar en una fe del amor, donde tienes dominio propio y tienes amor. Y te da el ejemplo: visita a los huérfanos y a las viudas cuando tienen problemas y se guardan sin mancha del mundo. Entonces, ¿qué está haciendo él? Está predicándole a personas engañadas, religiosas, que están en el mundo, pero que creen que no están. Y que no tienen dominio propio, que son explosivos, que andan contendiendo, que están en la carne. Y ese es el problema de los religiosos. Están muy en el mundo, pero redefinen el concepto del mundo.
y apuntan a las que son abiertos o expuestos en sus pecados, pero nunca se apuntan ellos. Y entonces empiezan a señalar a los demás. Y ves a un joven que va con sus otros amigos y trae una gorra para atrás, a lo mejor un adolescente. Ah, esa gorra es del mundo. Está mal, esa gorra es del mundo. Ese peinado es del mundo. Está mal, ese prendedor es del mundo. Esa música es del mundo. Esto es del mundo. Y empiezan a redefinir el mundo. Si estudias psicología, es del mundo. Si vas con un psiquiatra para que te atienda porque pues, tienes necesidad, es ir a Egipto. Al mundo también, eso es el mundo. Y finalmente, ¿qué tiene? O sea, si necesitas ir a un doctor, ¿qué tiene? Que no cuando te sientes mal del estómago vas con un gastroenterólogo, vas con alguien que te atienda, o si te rompes un hueso vas con un ortopedista, ¿qué tienes? Si necesitas ir con un psiquiatra, que vayas con él. Pero no, el religioso redefine todo y empieza a decir, no, eso es malo. Y no ve cosas que puedan pasar. Por ejemplo, ¿qué tal si una persona profetiza y es cruel? Pero como están ciegos, no, es una persona santa. Es lo máximo. Se pone y grita las profecías de Dios. Oye, pero ¿cómo Dios va a estar con ella si está así, así, así? No es que Dios primero ve el corazón y luego ve el profeta y lo usa entonces. ¿Cómo puede ser eso? No es pecado tomar el nombre de Dios en vano. No es uno de los 10 mandamientos. Y cuando para inflarte tú y sentirte muy importante, empiezas a decir, así dice Jehová y no dijo Jehová, y empiezas a traer palabras que no trajo Dios, ¿no es un pecado mucho más grave? Porque peca contra toda la congregación quien eso hace. Pero por ejemplo, ¿qué tal cuando dice, el que fornica, dice la Biblia, contra su propio cuerpo peca? ¿Contra quién peca? Contra él. Pero ¿qué tal el falso profeta? Que se aviente una grande y le predica a 1000 personas una profecía que no dijo Dios. ¿No es más grave? ¿No está más en el mundo? Pero se puede levantar a gritar y a decirte, no, aquí que están en el mundo, que esto y lo otro. El mundano es el profeta. Pero redefinen el concepto del mundo para apuntar y decir, esto es mundano, al que a lo mejor el profeta está mucho más embarrado y al que está apuntando ni siquiera está en una actitud del mundo. ¿Quién está más lejos de Dios? ¿El abiertamente mundano o el discreto? Pues lo hemos enseñado y lo seguiremos enfatizando. Dios reconoce que Él puede ayudar a escapar de las pasiones de este mundo al que es humilde y quiere ser ayudado. Marcos 2, versos 16 al 17 dice, los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que Él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oírlo Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces fíjate cómo estaban esos escribas y fariseos en la época de Jesús, que son iguales a los que tienen esa actitud el día de hoy, porque el corazón desviado es el mismo. Veían a Jesús que se acercaba a los que estaban necesitados, a los que le oían. ¿Y quién le oía? El publicano, que estaba coludido con el gobierno y obtenía una parte de ganancia injusta porque extorsionaba a las personas y se quedaba una parte él, cobraba impuestos, pero aparte le subía y se quedaba él. Y el pecador abierto, ido, quizás era borracho, quizás era adúltero, quizás en alguna área. Pero Jesús iba a ellos, comía con ellos. Y les decía, ¿me puedo sentar? Sí, como no, pásale Jesús, siéntate. Y les invitaba a algo y empezaba a platicar con ellos. Y entonces se hacía amigo de ellos. Y pasaban los fariseos y los escribas que estaban todo el día leyendo la ley y se la sabían mucho, la Biblia, teología, la saben interpretar perfecta, esto de esta manera y esto de esta otra manera, y rigurosos en su forma personal de ver las cosas, los fariseos. Pero le decían, ¿cómo es esto? Que come y bebe con publicanos y pecadores. Son muy espantados los religiosos. Hizo esto, te atreviste, hiciste, viste. Y empiezan a apuntar así cosas muy menores. Jesús decía, no, los médicos van a ir a los enfermos. Yo soy un médico que viene a ir a los enfermos y no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Y entonces se acercaba a los que se reconocían pecadores. Pero ¿cómo ayudar al fariseo si es perfecto?
¿Cómo ayudar a aquel religioso que está tan bien, está increíblemente bien su vida y nunca puede pedir ayuda? Entonces ese es el problema. Aún Jesús, queriéndonos explicar esta lejanía del religioso, dio una parábola en la que escucha dos oraciones, una de un religioso y otra de un pagano que se está arrepintiendo. Lucas 18, versos 11 al 14 dice: el fariseo, o sea, el religioso, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, porque finalmente Jesús es Dios, y cuántas oraciones no habrá oído así. Entonces lo puso en una parábola porque ya, ¿cuántas no habrá oído? Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, el pagano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿quiénes estaban en el mundo? Pues los dos. Pero uno quería salir del mundo, el publicano, y va al templo, y el otro estaba feliz, creyendo que no estaba en el mundo, pero estaba bien embarrado en el mundo. Y se ponía el fariseo a decir: gracias, Señor, porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, mira, aquel es ladrón, injusto, aquel es injusto, yo doy diezmos de todo lo que gano. ¿Cómo les gusta presumir que dan dinero? No, yo doy diezmos de todo lo que gano, y hago esto y lo otro, y ayuno, mucho ayuno, 2 veces a la semana. Y dice Jesús: yo no hice oración. Ayuna para él, le gusta su forma de vida, le gusta recibir dinero de los demás y no lo escucho. Pero el otro dice: Señor, estoy muy mal, ten misericordia de mí, sé propicio a mí, soy pecador. No estaba viendo al fariseo, estaba viéndose él. Ese descendió justificado, ese salió salvo, ese salió del mundo, y el otro se quedó en el mundo, aunque como está engañado, dice: no, yo no estoy en el mundo, yo ya estoy aparte. Y finalmente, esa es la gran confusión, que los religiosos, o el falso concepto religioso, tergiversa qué es del mundo y qué no es del mundo, y empieza a decirse cosas absurdas según lo que la gente religiosa quiere. Y entonces el del mundo es: si usas tal playera, eres del mundo. Si usas pintura, eres del mundo. Si haces esto, eres del mundo. Si oyes esto, eres del mundo. Ajá. Pero no se dan cuenta que el tener una vida de estar hablando todo el tiempo de Dios sin respetar su señorío y sin vivir en amor es realmente mucho más mundano, sobre todo cuando tienes tanta luz. La tragedia de este mundo: el mundo no tiene paz ni consuelo. Juan 14, versos 26 al 27 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El problema del mundo es que no tiene acceso al consuelo de Dios, no tiene acceso a la paz de Dios. Porque ¿quién envía la bendición? El Padre, que envió a Cristo, y Cristo envía al Consolador, y todo viene del Padre. Pero dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces el Padre no ama a una persona que está todo el tiempo en egoísmo, todo el tiempo en apariencias, todo el tiempo en una situación lejana a Dios, sino que está totalmente en el mundo. Y entonces no tiene la paz de Dios, sino tiene un corazón turbado y sin el Espíritu, aunque se la pase hablando del Espíritu Santo. Y Dios quiere que tengamos una verdadera paz. No la paz que el mundo te da, que es la paz cuando tienes dinero o cuando tienes salud, porque a final de cuentas todo eso es pasajero y el dinero va y viene, y la salud todos la vamos a terminar perdiendo, y esa paz, si depende de ese tipo de cosas, se te va a caer. Pero si nuestra paz depende de Dios, es fuerte y podemos estar estables, y Dios te quiere dar ese consuelo. ¿Cómo tenerlo? Sal del mundo. Además, Dios aclara cómo quiere dar esa satisfacción en el alma. Juan 14, versos 16 al 19 dice:
y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Por qué otro consolador? Porque un consolador fue Jesús. Pero Él envía a otro consolador, al Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. No a veces, para siempre. ¿Quién? El Espíritu de verdad. Y fíjate bien, el cual el mundo no puede recibir. No puedes tener ese consuelo. No puedes. Entonces por eso está esa necesidad. Me drogo con algo, me hago esto, me vado con esto. Ahora me distraigo de esta manera o de otra. Lo que tú necesitas no es hacer nada de eso. Es salir del mundo e ir al Consolador. El cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos y vendré a vosotros. Todavía un poco en el mundo y no me verá más. Mas vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Me vas a ver, me vas a conocer. Pero si Jesús estaba yendo, sí, pero el Espíritu Santo te lleva a Jesús y te deja descubrir cosas nuevas de Jesús. Entonces, Él envía el Espíritu, el mundo no lo puede recibir. ¿Cómo hacerle para que pueda recibir el Espíritu? Necesitas dejar el egoísmo. Necesitas dejar el engaño religioso. Necesitas ir a rendirte a Dios y entonces recibir al Espíritu Santo. Y viene la esperanza de este mundo. ¿Y cuál es la esperanza del mundo? Pues que la iglesia se llene de Dios, que venza al mundo y glorifique a Dios y que extienda su reino en su nombre. 1 Juan capítulo 5, verso 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo aquel verdadero cristiano, no importa que sea muy pequeñito, no importa que haya sido perdonado en esta reunión y que acabe de nacer, todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y a esto Dios nos llama como iglesia, a vencer al mundo, a ser de Cristo, a ser victoriosos, a triunfar, a vencer, porque no es porque seamos muy virtuosos nosotros, sino porque nos apoyamos en uno que es mucho más grande que nosotros. Y por eso dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es a través de la confianza de que vamos con Él tomados de la mano y que Él nos ayuda y viene con nosotros y caminamos junto a Él. La confianza en que podemos salir y brillar para que otras personas puedan ser llevadas a Cristo. Mateo 5, versos 14 al 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cómo alcanzar al mundo? Empieza con una lámpara. ¿Dónde se pone esa lámpara? En tu casa. Pon esa lámpara en tu casa. Alumbra a tus hijos, alumbra a tu esposa, alumbra a tu esposo, alumbra a los que están en tu casa. Y si tú prendes esa lámpara en tu casa y el de la casa de al lado prende otra lámpara y otra lámpara y otra lámpara, entonces va a empezar una ciudad a brillar porque tiene muchas luces dentro de su casa. No la puedes esconder. El lugar donde debes de poner la luz es en tu casa, no debajo de un almud. O sea, de un bote donde la tapes y pongas una lámpara, nadie prende una lámpara y luego le pone un bote encima para que se esconda la luz. No, Dios no quiere nunca que escondas la luz. Dios quiere que saques la luz. ¿En dónde la vas a sacar para empezar? En tu casa, con los tuyos, en tu ciudad y luego en el mundo. Pero tiene un orden. Primero los más cercanos, tus vecinos y luego el mundo. Y no se puede esconder la luz. Y van a glorificar a vuestro Padre, porque van a ver vuestras buenas obras. ¿Y quién te va a enseñar a hacer buenas obras? Dios, que va contigo, que te va ayudando, que te enseña a vivir no para el egoísmo, no según la sabiduría de este mundo, sino según la sabiduría de Dios, apoyados en Él y estando con Él. Que busquemos entonces que Dios sea el Rey en cada uno de los corazones. Mateo 6, versos 9 al 11 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, no una oración por los placeres de este mundo. No una oración
egoísta. Señor, que gane más dinero. Señor, que me salga bien este robo. Señor, que me salga bien esta maldad. Que no me cache mi esposa, que estoy en adulterio. No una oración así. Sino, Padre Santo, que tu nombre sea santificado. Que la gente pueda entender que tu nombre es importante y que puedan honrarte de una manera correcta. Que se haga tu voluntad. Así como en el cielo todos te obedecen y lo que tú desees en el cielo se hace, que la tierra se haga como un cielo, que en la tierra también todos te obedezcamos, que sea esta tierra llena de tu gloria y que tú vengas y nos alimentes y que a cada ser humano nos des el pan del cielo que tanto necesitamos. O sea, es un enfoque de búsqueda espiritual centrada en Dios, no centrada en el egoísmo, sino centrada en Dios. Dejar de estar pensando solamente en mis pasiones y empezar a pensar en Dios y tomarnos de Él. Entonces, se necesita tomar decisiones de no vivir en egoísmo, sino entregar la vida completa a Cristo. Mateo 16, versos 25 al 27, dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, ¿qué debemos hacer? No estar negociando con Dios. No estar diciendo, te doy esto sí, pero esto no. Te doy el 50% y ese 50% lo voy a seguir. No puedes tratar de retener tu vida porque la vas a perder. Porque Dios no va a bajar el estándar por ti. Dios tiene un solo estándar. Él dio todo por nosotros y ahora nos pide dar todo por Él. Él vino y nos amó y dejó el cielo para mostrar su amor en la cruz, muriendo por nosotros para darnos esperanza. Ahora nos llama a nosotros también dar con todo nuestro ser, amarlo a Él y corresponderle. Y no podemos estar negociando, es simplemente decir, me entrego a Dios y soy de Dios y ya. Porque, ¿qué recompensa tendremos por nuestra alma? Y cuando venga Cristo con sus ángeles y separe a los hombres, a unos a la derecha y otros a la izquierda, y existan las dos multitudes, aquellos que alcanzaron misericordia y gracia y los que no, y vayas tú en la fila esperando que te juzgue y saber que aquel ya lo puso del lado de los perdidos y que tú hiciste lo mismo y que estás a punto de pasar a ese lugar y que te va a terminar poniendo ahí, ¿qué va a hacer? ¿Por qué no arreglar las cosas ahora? ¿Y por qué no ponerle atención a nuestra alma, que es lo más valioso que tenemos, y no acumular riquezas o placeres en este mundo que todos son pasajeros? Porque luego con el tiempo, mira, tu cuerpo no los va a poder ni disfrutar, porque se va secando y va perdiendo la capacidad de todo aquello. Pero Dios quiere darte una forma de vida mucho más excelsa. Por tanto, nos llama a vencer a este mundo a través del más noble de los sentimientos, que es el amor. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 6, dice: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. No en durezas religiosas, en amor, buscando bendecir a los demás, buscando una buena relación con los demás, buscando ayudar a los demás, sirviendo a los demás. Todos los mandamientos, a final de cuentas, se resumen en eso, en amor. Es fácil, no es tanta teología, es ponte a amar a Dios con todo tu corazón y ponte a amar a tu prójimo, y de eso se trata. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos de entender que el amar al mundo es una cuestión de corazón. Es una cuestión profunda en el corazón y que Dios ve el corazón. Y que no te dejes condenar por gente que tenga conceptos religiosos y que te esté diciendo, esos zapatos son del mundo, esto es del mundo, tú te pintaste la boca, eres del mundo, tú te pusiste las uñas, eres del mundo. No, esa es una persona que no debería de estar juzgando a los demás, sino que debería de verse ella. ¿Y cómo saber si alguien ama al mundo o no ama al mundo? Es difícil, ¿no? ¿Tú cómo puedes saber si yo amo a mi esposa o no amo a mi esposa? De verme, me puedes decir si la amo o no la amo. ¿No es verdad que el amor es un sentimiento que está dentro del corazón y que se ve a través de los actos, pero que en ocasiones no es fácil de discernir?
¿O no es verdad que cuando un joven pretende a otra joven y dice, híjole, la estoy conociendo y que no se vaya a dar cuenta que estoy bien enamorado y se empieza a acercar a ella o ella a él? Porque los sentimientos no se ven necesariamente. Entonces, cuando estaban el fariseo y el publicano, el fariseo, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones. Si tú oyes la oración de los dos, o si tú estás en el templo y ves a esos dos hombres orar, ¿cómo sabes quién se está reconciliando con Dios y quién no? ¿Cómo sabes quién está en el mundo y quién no está en el mundo? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes cuando una persona está trabajando si lo hace por avaro o lo hace para proveer a su familia? ¿Cómo sabes? No está fácil, ¿no? Este tipo de sentimientos no son fáciles de juzgar. Y entonces Dios realmente te pide a ti a andar juzgando, ese es el mundo, ese es el mundo, ese es el mundo, o te pide a ti a guardarte del mundo en vez de andar juzgando a los demás. Entonces no te dejes que personas vengan y te apunten, estás en el mundo, esto en el mundo. No. Preocúpate por lo que Dios diga. Porque al final de cuentas, quien dijo quién estaba bien y quién estaba mal en esa parábola y en esa oración del religioso y el perdido, fue Cristo. ¿Qué me importa las opiniones de los demás? Y si sus torcidos conceptos teológicos me tienen como que estoy en el mundo, no estoy en el mundo. ¿Qué importa? Dios me hizo libre. Me importa lo que Dios diga. Me importa hacer las cosas conforme a Dios. Entonces tengamos cuidado de no andar condenando a personas y andar diciendo por cosas superfluas o por formas o por cuestiones, modelos religiosos, sino que estemos totalmente apoyados en Dios, disfrutando a su presencia, a su ayuda, amándolo a Él y sobre todo revisando si yo amo al mundo o no amo al mundo. Porque si amo al mundo, el amor del Padre no está en mí. Y lo que Dios quiere es que su amor esté en nosotros. Concluimos con Gálatas 6, versos 14 al 16. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia está con ellos y al Israel de Dios. O sea, te está diciendo Dios, Pablo aquí, y Dios a través de él, que lo que importa es tener la vida nueva. No es si tú tienes un estilo de vida como judío, con la circuncisión, con las reglas, con la forma conservadora, o la incircuncisión, como cuando los gentiles se convertían a Dios y tenían una forma más libre. Lo único que importa es la nueva creación. ¿Tiene un nuevo corazón o no? ¿Dios trajo esa vida en la persona o no? Porque lo que pasó en mí es que yo ya no me glorío, decía Pablo. El mundo está crucificado a mí y yo al mundo. Cristo murió en la cruz para darme vida nueva y esa vida nueva la guardo yo y es lo más importante. Mi tesoro es esa vida. Por eso cuando estaba llegando al final de su carrera, él no estaba deprimido diciendo ya me van a matar, estaba preso y ahí amargado diciendo este Demas me dejó y estoy amargado por eso. No estaba así, sino estaba diciendo he terminado la carrera, he guardado la fe, he peleado la buena batalla. Estaba listo, estoy listo para partir. ¿Por qué? Porque su tesoro no estaba en esta tierra, su tesoro estaba en Dios. Y Dios le iba a dar la corona de la vida, le iba a recibir en el cielo con una morada preparada para ti, para él, para todo aquel que adquiera esa bendición. Las cosas valiosas son las eternas. Entonces, busquemos eso. No las formas religiosas, no si eres circunciso o no incircunciso. No pongas atención en esas cosas. Pon atención en la vida. ¿Tienes una nueva creación? ¿Tienes vida en tu corazón? Eso es lo que Dios te quiere dar. Búscala, tenla y guárdate de amar a este mundo porque el camino para tener esa nueva vida es amar a Dios y no amar al mundo. Amén. Bueno, con eso terminamos. Si alguien tiene alguna pregunta, estamos para servirles. Que tengan muy bonita tarde. Dios les bendiga. Nos vemos el siguiente domingo.